Conversatorio, los nuevos libros de texto gratuitos, una mirada desde su construcción a su ejecución, que tiene lugar en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad Pedagógica Nacional. Agradecemos la presencia de la Directora General de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad 131, la doctora Marisol Vite Vargas, a quien le solicitamos nos comparta un mensaje de bienvenida. Buenas tardes a todas y a todos. Pues iniciamos el segundo día de actividades de esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Seguramente ustedes habrán visto en las distintas sedes que conforman esta unidad 131, se están desarrollando actividades de distinta naturaleza. El día de ayer comentábamos que para el caso de nuestra universidad aprovechamos este espacio para abordar las temáticas que nos interesan en términos de la formación que ofrecemos a las y los estudiantes que están en curso de constituirse como profesionales de la educación. Y por ello, la temática que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con los nuevos libros de texto gratuito, sin duda es un tema de gran interés para todos nosotros. Pero además, el que estén al frente Joana Analí García y Carlos Alberto García, que son egresados del programa de maestría en educación en nuestra universidad, pero además están estudiando ahora el doctorado en investigación e intervención educativa, y que participaron en el proceso de construcción de los libros de texto. Sin duda también es un elemento que hay que ponderar. La presencia de la Universidad Pedagógica en la construcción de los libros de texto, en el diseño de la política pública que dio lugar al modelo de la nueva escuela mexicana, pues sin duda nos tiene que llenar de orgullo a todas y a todos nosotros. Pues sin más, les doy la más cordial bienvenida a todos a esta actividad y les agradezco a los ponentes, como siempre, su disposición para compartir con nosotros la experiencia que han vivido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras y estar acompañándonos el día de hoy. En un pueblo libre, la comunidad solo podrá producirse por la fuerza de las cosas, no por la imposición desde arriba, sino por el movimiento espontáneo desde abajo, un movimiento libre que no permite el individualismo de los privilegios. Marx Arriaga Navarro. Me permito ahora presentar al doctorante Carlos Alberto García Mendieta, de quien compartiré una breve semblanza de su trayectoria académica y profesional. Estudió en la licenciatura en Educación Primaria General en la Normal Valle del Mezquital. Realizó la maestría en Educación Práctica Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente se encuentra cursando el 5º semestre del doctorado en Investigación e Intervención Educativa en esta misma casa de estudios. Cuenta con 12 años de servicio en educación básica y superior. Participó en el diseño de un proyecto para el libro de lengua materna español de 4º grado en el 2020-2021, proceso que lo motivó a participar en la convocatoria nacional para la innovación de los nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana. Experiencia de la cual nos habrá de compartir el día de hoy no solamente todos estos devenires que tuvo lugar a partir de su participación en la convocatoria, sino de las reflexiones a las que ha arribado a partir de la implementación y apropiación de la nueva escuela mexicana. Bueno, primero, buenas tardes, agradezco a la universidad la invitación, agradezco también el que estén aquí presentes para poder compartir con ustedes la experiencia. Y voy a retomar también nuevamente esta carta que el doctor Marx Arriaga Navarro nos hizo llegar en el mes de septiembre,
en un evento titulado Fiesta Pedagógica por los Libros de Texto Gratuito, en donde se reconoció a los innovadores, a las innovadoras a nivel nacional que participamos precisamente en la elaboración de estos proyectos. Me voy a permitir leer esa carta a la cual el doctor Marx tituló Carta a una maestra o a un maestro emancipado. El que te encuentres acompañado por muchos no implica que la verdad que han aceptado en su comunidad sea la única. Están todas y todos obligados como comunidad a buscar la libertad, pero ella no puede silenciar o esclavizar a otros o a otras. En un pueblo libre, la comunidad solo podrá producirse por la fuerza de las cosas, no por la imposición desde arriba, sino por el movimiento espontáneo desde abajo, un movimiento libre que no permita el individualismo de los privilegios. Marx Arriaga Navarro, 2023. ¿Qué impresiones me deja o qué interpretación realizo yo de este pequeño párrafo que nos comparten en esta carta? Creo que vivimos un momento histórico en el que se vuelve imprescindible cuestionar el estado de cosas, cuestionar cómo hemos sido formados y bajo qué paradigmas, cuestionar nuestras prácticas pedagógicas y, por qué no, también de construir aquellas prácticas que han invisibilizado al otro o a los otros, comenzar a desmontar estructuras de pensamiento. ¿Cuál es el reto entonces que nos lleva hoy en día? El reto es construir otro tipo de escuela, que ponga al centro a las comunidades escolares a través del respeto, el reconocimiento mutuo, la empatía, la colaboración, el diálogo, que implica entonces reconocer y valorar también experiencias, saberes, prácticas culturales construidas por las comunidades escolares y que evite, por supuesto, la homogeneización de la vida escolar. Todo esto que les comparto, les comento, me lleva a pensar este momento de construcción que se tuvo en el diseño de estos libros. Claro, no fue en solitario, fue en comunidad, a través de una capacitación que se realizó con diferentes asesores, asesoras, también, algunos cursos, webinars y el acompañamiento también de especialistas durante este proceso. Pero además de esta capacitación, creo que yo rescato algo muy importante y me da gusto que estudiantes de aquí de la universidad estén presentes, porque yo rescato y apuesto a la formación que he recibido aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, como alumno de maestría y hoy en día como alumno también del doctorado, porque creo y estoy seguro que todos estos elementos me han permitido también plantearme nuevas preguntas y también construir un cuerpo teórico, filosófico y pedagógico que arribó en un proyecto que hoy en día está en las escuelas primarias públicas de nuestro país. ¿Qué implica entonces pensar en la comunidad escolar? Para la nueva escuela mexicana, a través del plan de estudios, la comunidad es un espacio social, cultural, político, productivo y simbólico en el que se inscribe la escuela. Y la escuela, por tanto, no es un espacio aislado de la comunidad. Su razón está en relación con la vida de las personas que acuden a ellas, con sus lenguas, costumbres, hábitos, identidades, relaciones, afectos, expectativas. Se construyen y se vinculan con personas en diferentes espacios de una comunidad. En ese sentido, creo que se vuelve también necesario mirar a la comunidad también como una comunidad territorio, en donde no solo se disponga de un espacio geográfico, sino también se piense el territorio como un espacio que se construye y se transforma continuamente a partir de la interacción humana. En ese sentido, hablamos también de la idea de vida cotidiana. La vida cotidiana como ese producto de una construcción social en tiempos y espacios específicos, de vida cotidiana como esos aconteceres comunitarios que son acciones socialmente significativas. La vida cotidiana es un ejercicio de revaloración y de intervención de la realidad social, que se nutre de ideas, de conceptos socialmente compartidos. Entender en ese sentido la idea de comunidad, territorio y de vida cotidiana
también nos lleva a asumir un reconocimiento del otro, de un otro con mayúscula. Reconocer a un otro implica un trabajo de análisis y de pensamiento crítico que nos obliga a percibirnos y representarnos como una individualidad, sí, pero también como una comunidad con rasgos identitarios comunes que nos hacen únicos, lo mismo que a otros, y que por esa misma condición nos permiten relacionarnos desde lo que nos es común. Es un acto también de inteligencia, de reconocimiento de que no estamos solos en este mundo, que nos necesitamos unos a otros para vivir y para sobrevivir. Debemos estar unidos y vinculados en mínimas coincidencias para organizarnos, crecer y desarrollarnos. Algunos ejemplos de vida cotidiana que están implícitos en los nuevos libros de texto gratuito van desde, por ejemplo, el entretenimiento y la diversión, actividades deportivas, diversidad sexual, grupos vulnerables, fiestas populares, fenómenos medioambientales, fenómenos de racismo y clasismo, agrupaciones políticas y empresariales, tradiciones religiosas, memoria e imaginarios colectivos, el arte y los eventos culturales, la participación ciudadana. Cada cultura construye sus formas de vida cotidiana considerando las características naturales y sociales de cada comunidad. Se soporta sobre narrativas socializadas, reconocidas, mas no necesariamente compartidas por la mayoría de los integrantes de la comunidad. Y por tanto, es evidente evitar prejuicios y dogmatismos que fragmenten. ¿Cómo podemos contextualizar en ese sentido este nuevo diseño en los libros de texto gratuito? Entender primero que se han alejado o se ha dejado de lado la idea de las asignaturas, como estábamos, digamos, acostumbrados a una enseñanza en otro momento. Implica ahora trabajar con campos formativos y hacia un modelo que contemple la interacción del conocimiento de diversas disciplinas en las que se generan, se discuten y se comparten diferentes saberes entre los integrantes de la comunidad escolar para fortalecer sus lazos desde un horizonte plural. El campo formativo, por tanto, se basa en la relación entre los objetos de conocimiento que lo integran y los sujetos que participan en su acercamiento a través de la enseñanza y aprendizaje. El día de hoy les voy a compartir la experiencia que está ubicada en el campo formativo de lenguajes y en un proyecto comunitario. Los lenguajes son construcciones cognitivas, sociales y dinámicas que las personas usan desde su nacimiento para expresar, para conocer, pensar, aprender, representar, para comunicar y nombrar el mundo. Permiten establecer vínculos que propician la convivencia y la participación colaborativa a fin de atender situaciones que se presentan cotidianamente. La metodología en la que se inscribe el proyecto en donde yo participo es una metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Estas metodologías sociocríticas para el abordaje de campo formativo, las mismas solo representan una posibilidad de acercamiento a los elementos disciplinares que integran cada campo. Debe quedar claro que en ningún momento pretende ser un recetario que limite la creatividad del docente o el desarrollo y la autonomía profesional del magisterio que se expresa en el plan de estudios. Implica también el trabajar con esta metodología de aprendizaje basado en proyectos, actividades concretas, interrelacionadas entre sí, que tejen redes con distintos actores de la comunidad y en donde se resuelve una problemática o un problema. En este sentido, la labor del maestro consiste en explorar el entorno inmediato de los estudiantes, con la intención de que identifique diversas situaciones problema y construyan alternativas de solución, que realice también actividades desafiantes para los alumnos y sobre todo que tejan redes con los diferentes actores de la comunidad. Es por tanto que ahora se vuelve también muy necesario e imprescindible la presencia de los padres de familia en este acompañamiento pedagógico. Promover también la diversidad de técnicas didácticas que permitan dinamizar y apropiarse de los contenidos y de los PDA. Hay tres fases fundamentales en el desarrollo de los proyectos basados de los aprendizajes basados en proyectos comunitarios
que tiene que ver el primer momento con una planeación de lo que voy a hacer, en donde se identifique la problemática y también se empiece a negociar una ruta de acción. Un segundo momento es el de la acción, en donde estas producciones que los alumnos realicen permitan atender el problema. Y el de la intervención, en donde se difundan las producciones, se les dé seguimiento y también se planteen mejoras para ese proyecto. En el caso de cuarto grado, contando estos 3 momentos, se desarrolla como en 9 fases el proyecto, pero dentro de esas 9 fases no se descuidan esos 3 momentos: el de la planificación, el de la acción y el de la intervención. ¿Qué es lo que me motiva a mí a escribir sobre este proyecto? Primero, la idea de el reconocimiento del otro, y guarda estrecha relación con la investigación que estoy realizando en este momento para el doctorado en investigación e intervención educativa, y que tiene que ver también con partir de estos problemas sociales que hay en las comunidades. En el caso particular, se me entregaron una serie de problemas o problemáticas sociales a las cuales se tenían que atender. Entre esas, por ejemplo, era el desconocimiento de los mecanismos que se usan para la expresión lingüística para comunicar aspectos sociales y culturales, la falta de conocimiento de los lenguajes para expresar o comunicar aspectos de la comunidad para un bien común, la expresión para aportar a la no discriminación y a la tolerancia en la comunidad, y el desconocimiento de medios informativos para conocer información y opiniones sobre algún tema. A partir de estas 2 ideas, del reconocimiento del otro y de estos problemas sociales que a mí me otorgaron o me dieron, se pensó en llevar un proyecto que tuviera relación con estos aconteceres comunitarios que se desarrollan en la comunidad donde yo laboro. Yo laboro en la comunidad de Santiago de Anaya. No sé quién viva cerca del Valle del Mezquital y sepa que en la comunidad de Santiago de Anaya cada año se realiza la muestra gastronómica. Entonces yo tomo como excusa lo que es esta muestra gastronómica y estos posibles problemas sociales para desarrollar el proyecto y relacionarlo con el contenido que se me dio, que son entrevistas y los procesos de desarrollo de aprendizaje. El contenido son entrevistas con personas de la comunidad para conocer diversos temas, y los procesos de desarrollo de aprendizajes, PDA, por ejemplo, participa en entrevistas a distintos personajes de la comunidad acerca de condiciones, problemáticas que padecen y posibilidades de solución, planifica entrevistas, define propósitos, identifica personas a quienes entrevistar, duración, lugar y fecha. En este caso quiero decirles que yo lo hice pensando en cocineras o chefs que hay en esta muestra gastronómica, pero eso no quiere decir que sean los únicos actores que hay en una comunidad. Está también pensado, y está en la parte en una página del libro, dice ahí: selecciona a tu entrevistado, puede ser un personaje al que admires de tu comunidad o alguien que desarrolle un oficio o profesión o a quien tú consideres interesante. Por ejemplo, son solo algunos ejemplos: un artesano, una persona que hable una lengua originaria, un taquero, taquera, zapatero, zapatera, tortillero, tortillera, un doctor, bombero, panadero, pintora, maestra, etcétera. O sea, el abanico es amplio. Es que los niños entrevisten a quien consideren interesante de la comunidad. No precisamente tiene que ser con la muestra gastronómica, porque si bien cada maestro tiene la autonomía y la posibilidad, a partir de las problemáticas identificadas, de poder ellos diseñar sus proyectos y, con las necesidades también de los alumnos y esos intereses que ellos tienen, mirar o pensar en qué personas pueden entrevistar. El nombre del proyecto en el que participo se llama ¿Qué nos cuenta el otro?, a propósito de la otredad. Lo encontramos en la página 70 a la 87 de este libro, cuarto grado, proyectos comunitarios de lenguajes, y las sesiones sugeridas para trabajar el proyecto son de 12 a 16, es un proyecto a largo plazo. Los ejes articuladores que atraviesan el proyecto son el de inclusión,
el pensamiento crítico, interculturalidad crítica, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Y al revisar el proyecto creo que se evidencia precisamente como este atravesamiento de los ejes articuladores. Hay un párrafo introductorio en cada proyecto en el que vamos a encontrar qué es lo que se espera que los alumnos desarrollen en este proyecto. Por ejemplo, en esta aventura de aprendizaje realizarás entrevistas para conocer opiniones de gente de tu comunidad, para lo cual necesitarás elaborar un cuaderno de notas y anotar la información más importante. Al interior del proyecto vamos a encontrar estos 9 momentos, de los cuales ya les advertía, desde la planificación, el siguiente momento que les compartía, que es el de la acción y de la intervención. Por ejemplo, en la planificación, lo que sabemos, vamos a ver si los alumnos identifican esta situación problema y también si han identificado el lenguaje formal, lenguaje informal. En lo que haremos se invita a los estudiantes a que realicen una entrevista a personas o algún personaje de su comunidad. ¿Cómo lo haremos? Se plantea la elaboración de un plan de acción de lo que van a realizar los alumnos, y aquí sí es muy importante señalar el trabajo en comunidad. Ya no hay trabajo en solitario, ya no hay trabajo individual, el trabajo en comunidad en donde todos los alumnos aporten. Lo que necesitamos saber: se presenta una entrevista de una periodista, una chef, ahí en la muestra gastronómica, con la finalidad de que los alumnos identifiquen qué tipo de conversación se está utilizando y qué tipo de preguntas también pueden ellos realizarle a una chef si la tuvieran presente. Nos acercamos, ahí los alumnos hacen los ajustes pertinentes al proyecto que están realizando, lo construimos, hacen su cuaderno de notas para su entrevista, reorientamos, intercambian sus cuadernos entre sus demás compañeros para que cada uno revise qué es lo que le falta, lo comunicamos, se presentan las entrevistas a la comunidad. Y se recomienda también algo muy importante, que si viven en alguna comunidad en donde se hable una lengua originaria, las entrevistas puedan ser precisamente en la lengua que se hable en la comunidad. Y por último, se revisa la experiencia, es un momento para evidenciar lo que se aprendió, pero no solo eso, hay algo bien interesante en estos proyectos, en este último momento en donde se revisa la experiencia, y tiene que ver con que el alumno comente su experiencia personal al trabajar en comunidad, al trabajar con sus demás compañeros, que intercambien sus apreciaciones de hacerlo de esta manera. Ahora, yo propongo uno de los muchos posibles usos y articulaciones que se les pueda dar a estos proyectos, a estos libros, y retomo un ejercicio de las orientaciones para la articulación de los programas analíticos de la Universidad de Guadalajara, y lo adecuo y lo ajusto con el proyecto que yo desarrollo. Y por ejemplo, ya les decía el nombre del proyecto, que nos cuente el otro, qué es lo que se espera: que se realice una entrevista para conocer opiniones de gente de la comunidad, para lo cual necesitan elaborar un cuaderno de notas y anotar la información importante. La orientación metodológica, les comentaba, es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Si ustedes revisan el libro Sin Recetas para la Maestra y el Maestro, en la fase 3, de la página 74 a la 77, nos va indicando en qué consiste precisamente esta orientación metodológica. Son 9 fases, y algo bien importante: los actores involucrados, madres y padres de familia, autoridades escolares, actividades fuera de la escuela, materiales que tengan en casa también o reciclados, consultas en biblioteca o en internet. Es bien importante el poder entender la participación de los padres de familia en el logro y en el desarrollo de los distintos proyectos. ¿Qué elementos se deben considerar en la planificación didáctica sin que eso se constituya como un recetario o como una forma de decir de esta manera tiene que ir o en este orden? Sino son elementos mínimos que se deben considerar para la planificación. Es tener siempre el título del proyecto, que no necesariamente es el del libro de texto. El maestro o la maestra puede proponer un proyecto, un nombre distinto a su proyecto. La fase y las fechas de inicio, de cierre, los propósitos, la problemática identificada, que sí puede ser en función a estos contenidos, pero también alguna otra problemática que se esté identificando, los campos o el campo formativo,
los contenidos o el contenido, los procesos de desarrollo de aprendizaje, los ejes articuladores, los momentos, los recursos, así como la evaluación formativa, que es en la que también se ha insistido mucho. Ahora, en esta tabla se muestra que en lo rojo es el de lenguajes al que corresponde el proyecto que desarrollo, los contenidos, sus PDA, pero también en lo morado y en lo azul con otras posibles vinculaciones que se pueden realizar con otros proyectos de este mismo libro, de proyectos comunitarios. El otro está en de lo humano y lo comunitario, y el otro igual en de lo humano a lo comunitario. En un contenido es el sentido de pertenencia, identidad personal y social, y en el otro la comunidad como el espacio en el que se vive y se encuentra la escuela. Se encuentra en el proyecto titulado Conocer el lugar donde vivo, de la página 268 a la 277, y el otro Una historia de mi comunidad, de la página 318 a la 328. ¿Cuál es lo que articula estos proyectos o que hace posible esta articulación? Es que en los tres proyectos se manejan las entrevistas a personas de la comunidad. En el sentido de lo humano a lo comunitario, son más como para conocer aspectos relacionados al sentido de pertenencia y a la comunidad como un espacio en el que se vive y en el que se encuentra la escuela también. Pero es una vinculación que puede potenciar el aprendizaje en el aula, pero además como facilitar también la manera en que el docente pueda realizar el trabajo, y no de una manera segregada, sino que se vayan articulando los proyectos, porque creo que esa ha sido una de las muchas preguntas o inquietudes que ha habido en los docentes, que tiene que ver cómo puedo articular estos proyectos, o es que no sé qué proyectos se articulan, o es que no he visto como mucha concordancia entre uno y otro. Bueno, esa es una posible sugerencia. Les insisto, no es como un recetario que pueda llevarse al pie de la letra, son sugerencias, y creo que cada maestro tenemos ya la posibilidad de mirar los distintos materiales y poderlo hacer. Ahora, hay otros libros, además de los libros de los distintos proyectos, está el libro de múltiples lenguajes y el de nuestros saberes, que también pueden ser facilitadores y potenciar el aprendizaje desde el aula. En este caso yo me di a la tarea de buscar en el libro de nuestros saberes cuáles se vinculan con el proyecto que estoy desarrollando. Primero, entender que el libro de nuestros saberes, su propósito es ofrecer contenidos disciplinares explicados para toda la comunidad. Vienen en este libro algunas actividades que son propias para que se realicen en casa o se puedan, digamos, como reforzar los contenidos que se trabajaron en el aula en casa con ayuda de los padres de familia, ya sea a través de la lectura de códigos QR, de algunos links, o bien de las actividades que ahí se proponen. Por ejemplo, en el libro de nuestros saberes viene sobre la escucha y nos habla de la importancia de escuchar precisamente, una escucha con atención, una escucha hacia el otro, a la otra persona, y también poder entender lo que se nos dice. Otro está en la página 194, la identidad cultural, todas estas cuestiones que se manejan en de lo humano a lo comunitario, la identidad gastronómica y culinaria, si lo quisiéramos hacer enfocado a lo mejor este proyecto a un evento parecido a la muestra gastronómica, en mi caso soy de Actopan, a lo mejor vinculado a la feria de la barbacoa de Actopan. Las posibilidades son múltiples. Es lo interesante que se encuentra en estos libros, es todas estas posibilidades que tiene el docente de poder construir también. Y el de historia de vida y contexto sociocultural. Ahora, el libro de múltiples lenguajes, su propósito es interactuar, incentivar también las habilidades creativas de los alumnos por medio de la imaginación y la reflexión crítica en torno a sus contextos socioculturales. Yo reviso y veo que puedo incluso… primero, no es un libro de lecturas. Pareciera, muchos pudieran pensar que es un libro de lecturas porque sí, efectivamente son textos, pero no es para que se trabaje como un libro de lecturas. Precisamente tiene que ver con potenciar la creatividad, la imaginación y la reflexión de los estudiantes. Yo encuentro este texto titulado Amoxcali, la casa de los libros, y me viene, por ejemplo, a la mente, porque habla de cómo incluso ya existían en otro tiempo las bibliotecas, que eran precisamente estas casas de libros,
de cómo si en mi proyecto yo les estoy solicitando un cuaderno de notas, este cuaderno de notas puede ser conservado ahí en la biblioteca escolar, y cómo puedo traer, digamos, este texto de Amos Cali para decir que esos textos pudieran guardarse a lo mejor para nuevas generaciones y que puedan ver qué es lo que se escribió, qué preguntaban, por ejemplo, los alumnos de cuarto grado en el 2023, en el 2024, y que lo puedan leer después. También el de múltiples lenguajes con la comida mexicana en la página 242. Y bueno, son algunos de los posibles usos que pudieran darse. No les comparto como tal un trabajo ya desarrollado porque en este momento no estoy frente a grupo, y creo que no se valdría a lo mejor presentar algo así un poco montado, porque se trata precisamente partir de estas problemáticas que hay en los contextos, que se han identificado en los contextos, y aterrizar en este plano didáctico. Entonces son solo sugerencias, no, les vuelvo a repetir, no implica que sea una receta que se tenga que llevar, solamente orientaciones quizá que se puedan dar a los docentes para el trabajo y el desarrollo con los libros. Es cuanto. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por compartirnos esto, que más que quedarse en una experiencia anecdótica de tu proceso en este diseño y elaboración de los libros de texto, creo que arribas a una necesaria reflexión epistemológica, filosófica, que nos permite movilizar significados respecto a lo que concebimos como el libro de texto, pero también en el marco de la nueva escuela mexicana. Y es que es tan imprescindible precisamente que se creen estos espacios de diálogo pedagógico para la movilización de estos significados en el afán de conocer un nuevo modelo educativo que precisamente tiene lugar a partir de un cambio paradigmático, de percibir y de asumir la escuela y la educación desde un posicionamiento político, pedagógico, filosófico distinto, y en el sentido de que la nueva escuela mexicana pone al centro la comunidad, entonces estos abordajes tienen que hacerse de igual manera en comunidad y compartir todas estas reflexiones en estos espacios. Hace un tiempo a mí se me cuestionaba si los libros de texto estaban respondiendo a las necesidades políticas del presidente. Y como bien sabemos, el libro de texto históricamente ha sido señalado por aparentemente ser un dispositivo de promoción ideológica y cultural. Sin embargo, lo interesante desde una perspectiva crítica, desde una pedagogía crítica, un pensamiento crítico, es cuestionar qué fundamentos pedagógicos se encuentran implícitos en la nueva escuela mexicana, en los libros de texto, qué proyectos políticos de nación amparan su surgimiento. Cuestionarnos todo esto, sin duda alguna, nos habrá de remitir a reconocer planteos filosóficos, legales y políticos específicos que caracterizan a esta nueva escuela mexicana. En este sentido, nos gustaría conocer su opinión, comentarios, reflexiones que tengan ustedes a partir de este conversatorio e ideas que han construido a partir de la nueva escuela mexicana y los libros de texto. Preguntas, comentarios, reflexiones, también a través de la página de Facebook, donde se está transmitiendo este conversatorio. Solicitamos que quien tenga alguna palabra, pregunta, opinión, comentario, reflexión, puedan pasar aquí al frente, por favor. Bueno,
en lo que pensamos algunas preguntas, comentarios, reflexiones. Me daría la tarea de leer algunos de los comentarios en la página de Facebook. Kelly González comenta: buenas tardes, gracias por la información de los libros de texto. Amurabi Sierra Vite, amigo, qué gusto escucharte, felicidades. Alma Vite, felicitaciones. Sandía RS, saludos maestra Joana. Marcela Mar DN, buenas tardes, gracias por compartir. Kelly de la Parra Rangel, excelente, muchas felicidades. J. Carmen Hernández Alvarado, saludos directora doctora Marisol. Montserrat Sánchez Hernández, Lie Matutino. Alex Olvera, son los mejores. Lisbeidi Cabrera Ángeles, Lie Matutino. Saori Quintanar, Lie Matutino. Ana Hernández Palafox, Lie Matutino. Daniela Vanessa Cuevas Serrano, Lie Matutino, primer semestre. Itzel Mendoza García, Lie Matutino. Alexandra Isabel Estrada Martínez, Lie Matutino. Y Yasmín Ábalos Torres, Lie Matutino. Gracias por seguirnos en la página de Facebook. ¿Algunas preguntas, comentarios, reflexiones? Adelante, por favor, si pudiera pasar. Sí, por favor. Sí. Es que no escuchan en la transmisión para que pueda escucharse. Bueno, pues muchas gracias por este tema que es tan importante. Buenas tardes. Yo también estoy egresada de esta universidad y me da mucho gusto estar aquí. Saludos a todos. Miren, estoy aquí porque realmente sí me interesa los libros de texto, porque ha habido mucha polémica en cuanto a su uso por la sociedad en general, debido a que los medios de comunicación pues no están totalmente enterados de cuál es la política educativa vigente. O sea, hablan solo del libro de texto sin saber cuáles son los fundamentos. En ese sentido, pues a mí mi interés, cuando vi la temática que se iba a tratar hoy, me imaginé, o deseé más bien, ¿no? Deseé que probablemente ibas a contar justo cuál fue tu capacitación para la construcción de los libros. O sea, no el aterrizaje didáctico, que ya no lo explicaste, que son los proyectos comunitarios, sino cuál es el fundamento filosófico epistemológico que es el que deriva a estos nuevos libros de texto. Sí, ya entendí, un poco nos dice sobre la pedagogía, sobre la didáctica, pero a mí me gustaría saber si a ustedes los capacitaron sobre estos fundamentos, bueno, para que se pudiera aterrizar en lo didáctico. Y entonces, como precisar mucho más, bueno, ¿por qué la familia? ¿Por qué la comunidad? ¿Por qué el centro son los niños? ¿Por qué resolver problemas de la comunidad? ¿Por qué esta metodología sociocrítica y no las metodologías activas desaparece entonces el constructivismo y nos vamos hacia otro paradigma distinto? No sé si exista ya nombre o está en construcción. Más sobre eso, o sea, más sobre esto que pocos saben, ¿no? Esto que el ciudadano común o los profesores ya un poco saben, pero que tendría que estar más preciso. Como justificar por qué el libro de texto está planteado de esa manera. Entonces, ¿por qué estos temas tan polémicos también de la diversidad familiar, de estos grupos de feministas, de estos grupos de LGBT, Q y más, o sea, ¿por qué estas razas afroamericanas? O sea, ¿cuál es el fundamento filosófico y epistemológico
pues para que comprendamos por qué los libros traen estas temáticas, ¿no? Y otra cosa que creo que faltó es cómo este proyecto que tú desarrollas, cómo se concreta. O sea, ¿cuál es la intervención? ¿Hay un producto? ¿Cuál es la intervención? Porque creo que nos platicaste el desarrollo, pero no aterrizas, por lo menos en la conversación ahorita, cuál es el producto o cómo se hace la intervención, porque muchos padres decían, bueno, es que nos va a costar mucho dinero. Había una polémica por ahí, ¿no? Entonces los proyectos van a ser muy caros, porque tiene relación con la intervención, y decían, bueno, si quieren que resolvamos problemas de la comunidad, y entonces, ¿quién va a solventar esos gastos, ¿no? de resolver un problema de la comunidad, hablando en cuestiones materiales, probablemente, algo así, ¿no? Entonces había todo ese tipo de confusiones, y entonces creo que sí es importante que sepamos cómo se concreta el proyecto y de qué manera es la intervención y de qué tipo de intervención se está hablando, bueno, para que sepamos exactamente si tiene que ver con lo económico, tiene que ver solo con un planteamiento a las autoridades o a quien corresponde, y que ellos sean los que tomen en cuenta esa aportación que hacen los niños, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como pues mi interés en este punto. Muchas gracias. Agradezco primero los comentarios. Creo que siempre he dicho que entre menos certezas tengamos, más construimos. Entonces es muy interesante todo lo que nos está comentando. No me voy a justificar, ya no me detuve mucho a la parte de la capacitación o este proceso de capacitación, porque en otros espacios, precisamente mi compañera Joana, con algunos otros doctores que igual, o maestras que participaron, que son también egresados de la universidad, ya habían dado como un encuadre un poco más general de lo que fue esta capacitación, a la cual no quise, por cuestión también de tiempo, detenerme el día de hoy, pero qué bueno que exista este espacio de diálogo, de preguntas, respuestas, para poder incluso responder y profundizar en eso también. Bueno, sí fue un proceso de capacitación, de selección, que primero empezó desde una convocatoria para las personas que dijeron y que a la fecha siguen diciendo, he visto comentarios en redes sociales, que están acomodados porque no sé con quién se acostaron, porque no sé hijos de quién son, y es preciso decirlo el día de hoy, porque he visto muchos comentarios de personas que están denostando el trabajo de los innovadores. Nosotros somos maestros frente a grupo, que no nos heredaron una plaza, que la ganamos con un concurso de oposición, que nos hemos preparado en una licenciatura, que nos hemos preparado también aquí en la pedagógica en una maestría, y que nos seguimos preparando en un doctorado. Quiero contarles también que me llena de orgullo que la mayoría de maestros y maestras que participaron en estos procesos, la mayoría tiene posgrados. Para también la gente que dice que no, que son maestros sin preparación, no. La mayoría de maestros y maestras que participaron en la elaboración de estos textos tienen posgrados o están en procesos de formación también. Bueno, esa es una parte, la formación que vamos teniendo como docentes. La segunda, ya participamos en la convocatoria, se hacen grupos y en primera instancia nos dan capacitación a través de conferencias que fueron virtuales, algunas asincrónicas, y que íbamos escuchando. Es igual y que suena como a patoaventura esto que les voy a decir, pero yo recuerdo que con Joana estábamos todavía en, si no recuerdo, tercer semestre, íbamos de camino, porque viajo a veces con ella, íbamos de camino escuchando las conferencias, porque salíamos de aquí de la universidad a las 7 y la conferencia eran en la noche, por los tiempos de los docentes también que tienen doble plaza. Íbamos con los audífonos escuchando o el altavoz, escuchando las conferencias. Después de esas conferencias nos pasan ahora a otros grupos para poder hacer un diseño de proyecto, pero está acompañado también de distintas conferencias en donde se nos explica qué es vida cotidiana, qué es la comunidad, qué son los procesos de desarrollo de aprendizaje, cuáles y qué son las distintas metodologías que se vierten en estos libros,
Además también todo este sustento que viene desde la Constitución, un sustento legal, la Constitución, también un sustento filosófico y un sustento pedagógico desde estas pedagogías críticas. Sí fue un trabajo de mucha lectura, de revisión también, de estar constantemente preparándonos, revisando, no solo con el material que nos dieron, incluso también, por eso yo cuando comenzaba, yo agradecí este proceso formativo que tengo en la universidad, porque me dio elementos también para poder capitalizarlos en un proyecto. Todos estos de reconocer quién es el otro, de reconocer que no estamos aislados en este mundo, sino que necesitamos unos de otros para poder convivir, vivir y sobrevivir. Entonces, creo que es muy importante mencionarlo, ya a lo mejor por tiempo no dio, pero en este espacio de preguntas y respuestas, el poder mencionar que estas posturas filosóficas precisamente tienen que ver con entender a la comunidad territorio en estos proyectos como una colectividad y que rompe o hay una ruptura con el enfoque por competencias con el cual veníamos trabajando en otro momento, en donde se veía al alumno como un ser individual. Incluso en los distintos medios se burlaron de una maestra que participó en las conferencias vespertinas por hacer expresiones al respecto de esta ruptura que hay entre lo colectivo y lo individual. Se burlaban, decían, no, que no sé qué, cómo esa maestra va a estar diciendo eso, pero es que es tan necesario poder entenderlo y poder entender que ya no se ve al alumno como un alumno aislado que trabaja solamente para él, sino un alumno que se siente y que forma parte de una comunidad en donde, como les decía en un principio, se comparten costumbres, se comparten lenguas, se comparten tradiciones, se comparten formas de ver el mundo distintas, y eso creo que eso es lo que hace rico o hace rica la enseñanza, el poder compartir lo que yo tengo con Joana, mi forma de pensar, de ser, de ver el mundo, y que bien puedo estar o no de acuerdo con lo que ella me diga, pero eso también forma parte de este vínculo que se hace entre comunidad, de respetar lo que ella dice aunque yo no esté de acuerdo, y de poder también proponer a lo mejor qué es en lo que sí yo estoy o no de acuerdo. Esa sería por un lado en la cuestión de la capacitación. El producto que se espera en este proyecto, en la página 70 al inicio dice cuál es lo que se espera. Dice: en esta entrevista de aprendizaje realizarás entrevistas para conocer las opiniones de gente de tu comunidad, para lo cual necesitarás elaborar un cuaderno de notas y anotar la información importante. Yo les decía, el libro es una herramienta, no es que sea todo ni lo indispensable, pero también debemos tomar en cuenta algo que nos decía hoy el maestro Fernando Cuatepozzo Costeira, que hay en comunidades en donde el libro es la única fuente de información que tiene el alumno. Entonces, sí, no es lo único, pero sí también reconocer que hay contextos o hay lugares en donde es lo único para el alumno. Pero aquí, ojo, creo que aquí lo importante es esa capacidad que tiene el docente para poder crear, diseñar e innovar. A nosotros nos llamaban en diferentes espacios los innovadores, y siempre hemos dicho, innovadores somos todos los maestros que estamos frente a grupo, porque creo que todos los que estamos frente a grupo tenemos la capacidad, tenemos una formación para poder diseñar, para poder hacer ajustes y para poder también realizar distintas actividades dentro del aula. Entonces les digo, el producto es la entrevista en su cuaderno de notas para el alumno, y no son costosos. Creo que la mayoría de los libros, o se nos insistió también, eso debo también decirlo, en las capacitaciones, se nos insistió en que no hiciéramos gastar a los papás con los productos o con lo que se les solicitaba. Hay una parte de aquí que yo digo, con lo que tengas en casa. No es necesario que su cuaderno de notas lo vayan a la papelería y compren 10 cartulinas y hagan un folder, no. Con lo que se tenga en casa, con materiales que haya en casa en la comunidad, los alumnos puedan elaborar su cuaderno de notas para sus entrevistas también, incluso con hojas a lo mejor recicladas. La finalidad es eso, que no implique un gasto más para los padres de familia. No sé si quieras aportar más. Bueno, con respecto a esta parte de las orientaciones pedagógicas y recursos para el diseño que se nos dieron,
además del plan y programa de estudios, de las intenciones didácticas, el propio artículo 3 constitucional y la Ley General de Educación, también se nos brindaron una serie de herramientas teóricas precisamente para guiar y orientar el codiseño de los libros de texto. Además de 2 foros que se basaron precisamente en un encuadre de la estrategia metodológica de la formación de las y los innovadores, como se nos denominó. Entonces, en este primer foro se dio lugar a compartir la metodología que habríamos de seguir en este proceso formativo. En un segundo foro se realizó una descripción de cada campo formativo, de la metodología pertinente de cada campo formativo y del espacio de trabajo que tendría que ser pertinente para estos campos y la metodología precisa. Aunado a esto, también se compartió material con respecto al lenguaje incluyente y no sexista, que de pronto por ahí surge la polémica por estas cuestiones de género que están implícitas en los libros de texto. Es importante destacar que los argumentos de este material sobre el lenguaje incluyente y no sexista giraron en torno a por qué nombrar a las mujeres. De hecho, si ustedes revisan los materiales, los libros de texto, nos vamos a dar cuenta que ya no se generaliza a mujeres y hombres a partir de todos, o pregúntale a tu maestro, sino que se reconoce el papel de la mujer a través de nombrarla. Todas y todos con tu maestra o tu maestro. Entonces, ese fue un primer elemento en estos materiales del lenguaje incluyente y no sexista, la importancia de mencionar a la mujer. Uso del lenguaje, representación gráfica o visual incluyente y no sexista. ¿Para qué? De manera que se anule el sexismo y estos estereotipos de género, que es necesario también cuestionar, ya lo decía Carlos, el orden de las cosas en nuestra vida cotidiana, cómo es que se debe ver la mujer, cómo es que debe ser el hombre. Entonces, estas cuestiones a través de un pensamiento crítico también se nos formó en estos aspectos, en cuestionar estos estereotipos de género a partir precisamente de este uso del lenguaje incluyente y no sexista. Y esto también en relación con el lenguaje, ya lo decía, un ejemplo claro es ese, que anteriormente nos referíamos a todos los que estamos en este espacio, sin considerar que estamos todas y todos. Aunado a esto, también se nos compartió un mapa de contenidos y escenarios de campo, con la finalidad precisamente de reconocer cada uno de los contenidos en una ruta metodológica y gradual. Es decir, ser plenamente conscientes que si bien yo iba a diseñar, en mi caso yo diseñé un proyecto para 3er grado, tiene congruencia y relación con un proyecto de 2º grado y de 4º grado, con la finalidad precisamente de reconocer esta gradualidad y de articular los saberes que tendrían que asumirse como previos y los saberes necesarios que tendrían que tener las niñas y los niños para el abordaje de otro contenido. Entonces, este mapa de contenidos y escenarios del campo también resultó imprescindible para el diseño de estos proyectos. Además de las metodologías de ABP, también fuimos formados precisamente en reconocer cuál era la ruta que tenía que seguirse para el diseño de un proyecto, atendiendo al aprendizaje basado en proyectos y en cada una de las metodologías pertinentes de cada uno de los campos. Aunado a esto, también dentro de las orientaciones pedagógicas y recursos,
Recuperamos estas etapas del desarrollo de niñas y niños, desarrollo psicológico, cognitivo, social, motriz, de los niños de la edad a la cual, niños y niñas a los cuales estaban dirigidos cada uno de estos proyectos, precisamente para responder a sus necesidades. Por eso es que decimos que no responden estos proyectos únicamente a las buenas intenciones de quienes participamos, sino que responden a todo un proceso formativo y a nuestros procesos y marcos de referencia experienciales y teóricos, de los que Carlos ya también hizo referencia. Y por último, técnicas de aprendizaje para el codiseño de inicio, desarrollo y cierre. Evidentemente, en el diseño de un proyecto también tenemos que considerar actividades pertinentes que lleven todo el plano didáctico para la consolidación del proyecto. Entonces, estas fueron las orientaciones pedagógicas y recursos para el codiseño. También en la página de Facebook de la UPN, Andrea Arteaga pregunta: ¿cuáles son los fundamentos de Paulo Freire en los libros? Bueno, Paulo Freire fue un referente importante para el diseño de estos textos, de estos libros, porque precisamente tiene que ver con emancipar, transformar la tarea del maestro, pero también asumir una postura en la que cuestionemos como ya habíamos insistido, este estado de cosas de la cual hemos sido o en la cual hemos sido formados, ¿no? De cuestionar a lo mejor nuestras prácticas o las prácticas comunitarias también, y que no tienen que ser siempre así. Yo les ponía al inicio esta frase, ¿no?, de la carta a una maestra, a un maestro emancipado, en donde decía que el que nos encontremos acompañados por muchos no implica que la verdad que hemos aceptado en la comunidad sea la única, y tiene que ver precisamente con esos fundamentos, esos principios y ese pensamiento que también se ve implícito en Freire, ¿no?, de poder cuestionar y de poder también no aceptar todo lo que se nos dice, pero que también va más allá de eso, va hacia también pensar en el maestro, en un maestro que se mire distinto a como se ha mirado, que se piense de una manera diferente también, a un maestro que proponga, a un maestro que vaya desmontando también, una vez que deconstruye, que también vaya desmontando la manera en cómo hemos venido asumiendo la realidad, y sobre todo la realidad educativa. Por allá arriba tienen una pregunta. Allá arriba tienen una pregunta. Dos. ¿Podrían pasar, por favor? En lo que les es... sí. Bueno, Jotman Gurja, Jonah Gurja, Andrea Patricia del Palo Arteaga, LIE Vespertino B. Buenas tardes. Yo me llamo Brisa, soy del grupo LIE de primero B. Mi pregunta es: ¿cuánto tiempo de construcción se llevó para la elaboración de estos libros? Sí, gracias. Pues iniciamos el proceso desde noviembre del año pasado y terminó aproximadamente en el mes de febrero-marzo. Todavía en marzo se estuvieron puliendo algunos detalles, pero ese fue el tiempo que tuvimos para la realización de los proyectos. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es: ¿cuáles fueron los criterios de la creación de nuevos libros? ¿Cuáles fueron los criterios de la creación de nuevos libros? Bueno, uno, tomar en cuenta las bases que hay en la nueva escuela mexicana
no podíamos elaborar libros sin precisamente tener presentes los fundamentos de la nueva escuela mexicana, que precisamente tiene que ver con un enfoque humanista y también con formar sujetos socialmente comprometidos, y también una formación en la justicia, en la libertad, en la dignidad y en los valores de los derechos humanos. Además de estas epistemologías, de los aportes de las epistemologías del sur, y que también unos criterios orientadores como el de equidad, inclusión, interculturalidad y el principio de justicia social. Entender cómo es que se conforma la nueva escuela mexicana y también estar siempre apegados a lo que se establece en los planes y programas de estudio, que se derivan también de la Constitución Política y de ¿cómo se llama el programa? No es el plan, el programa sectorial de educación. Sí, gracias, doctora. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué tipo de capacitación llevaron a cabo para la construcción de los nuevos libros de texto? Bueno, considero que también ya abordamos un poco de esto de la capacitación. Fue todo autogestivo, es decir, se nos brindaron los materiales, nosotros teníamos ahí a la disposición los materiales, y es importante decir que a partir del abordaje de todo esto se emprendió la propuesta de un proyecto, y a partir de esa propuesta del proyecto es que fuimos seleccionados, es decir, no nada más pasamos, o sea, nos dieron esto y ya fue publicado nuestro proyecto. Pasamos por distintos filtros a partir de los cuales se dio primero una propuesta de proyecto, algunos no fueron aceptados, otros sí, y a pesar de que fueron aceptados esos proyectos, se siguió todavía en un proceso para la construcción de cada uno de estos proyectos. Buenas tardes, yo tengo dos preguntas. La primera es, en Hidalgo, ¿cómo fueron recibidos los libros en las escuelas, padres de familias y comunidades? Y la última, ¿qué sienten al haber participado en un proyecto tan importante para todos y todas? Voy a comenzar con la segunda. Lo hemos dicho en espacios en donde hemos tenido la oportunidad de estar, que ha sido una oportunidad maravillosa. Es la primera vez que se mira a todo el magisterio mexicano, que se lanza una convocatoria de esta magnitud para poder participar. Entonces, de verdad, créeme que nos sentimos muy afortunados de poder hacerlo, de poder incluso estar los dos, que somos compañeros del DIE, y de poder aportar algo. Creo que eso es lo más valioso que ahora tenemos, el que estamos aportando algo y devolviendo, ¿por qué no?, algo de lo mucho que hemos podido aprender en todo nuestro trayecto profesional y también formativo. Y la otra es cómo fueron recibidos aquí en el estado. Parece ser, por los comentarios que hemos tenido y el acercamiento igual en escuelas, que han sido bien recibidos, incluso por la mayoría de maestros también. No te voy a mentir, también ha habido maestros que han cuestionado lo que en ellos está, pero muchas veces porque nos hemos dejado llevar por lo que en medios de comunicación se dijo, y yo he escuchado también comentarios de maestros que dicen, ya revisé los libros y quiero decir que están muy padres, y que sí hablé sin fundamentos, pero ya revisé incluso el libro para el maestro sin recetas, que igual está muy interesante, el de la fase 2 y el de la fase 3 y fase 4, que los invito igual a leerlos. Son muy interesantes los planteamientos que ahí se dicen, porque ahí es donde vienen, de hecho, estos fundamentos filosóficos, pedagógicos también implícitos en la nueva escuela mexicana. Gracias. Y bueno, antes, perdón, quiero agradecer también que haya esta disposición de poder preguntar y compartir también con nosotros. Gracias. Igual yo tengo dos preguntas. Bueno, ¿hubo algún pago o redistribución para la construcción de los libros? ¿Y habrá una traducción de esos libros a las lenguas originarias para el nivel de educación indígena? Respecto a remuneración, sí hubo. Es importante destacar que al principio, créanme que no era claro este panorama con respecto a si habría o no un pago.
por los libros de texto. Créanme que no, en nuestras mentes no estaba, porque considero que era más esta parte de la emoción, de contribuir en la elaboración de los libros de texto y de tener esta oportunidad histórica de plasmar nuestros saberes como docentes. Sí hubo al final, se hizo más específica esta remuneración económica que se nos hizo, que fue pues simbólica. Si habrá la traducción de estos textos, yo desconozco si habrá esta traducción de los textos. No sé, Carlos, si tú tengas alguna otra información, pero créeme que hay proyectos muy valiosos de compañeras y compañeros docentes, incluso una compañera egresada del DIE, la maestra Areli Hernández Mendoza, que precisamente su proyecto habla sobre el uso negado de las lenguas. Entonces, desde la recuperación de estos sentidos del uso negado de las lenguas, se habla precisamente de cuál es el posicionamiento de estas lenguas en nuestro contexto, no solamente mexicano, sino en el panorama educativo actual. Y ahí hay ya un importante abordaje al respecto. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿hay conocimiento vertido en los libros de los pueblos originados? Sí, de hecho ya es algo que comenta igual Joana. En el caso muy particular que tenemos muy cercano, el de la maestra Areli, el uso negado de las lenguas originarias, pero no solo el de ella. He revisado también otros proyectos que precisamente debo reconocer que falta mucho y no vamos a mentir, aquí falta mucho por reconocer a estos pueblos originarios, pero hay un esfuerzo bastante interesante por comenzar a visibilizarlos en los libros de texto. Hay proyectos que precisamente invitan a esa lectura de una realidad distinta y de una realidad de estos otros que han sido invisibilizados por mucho tiempo. Entonces, les digo, yo lo hice de manera muy suave, debo reconocer, a lo mejor me faltó más, cuando yo invito a que si están en una comunidad en donde se hable una lengua originaria, puedan hacer sus entrevistas precisamente en esas lenguas. Les digo, hay esfuerzos, falta mucho todavía por hacer, pero creo que estamos en otro tiempo ya distinto. Con respecto a la invitación que nos hacen para conocer los nuevos libros de texto, ¿en dónde puedo obtener un ejemplar o dónde podemos encontrar algunos libros para poder ver el proceso de intervención que es en nuestra licenciatura en la que nosotros estamos abordando? Bueno, físico sí es un poco complicado porque en este ciclo escolar llegaron muy contados. Yo tengo uno nada más como ejemplar, que es el que siempre ando cargando. Pero hay algo muy interesante, ya no es como un impedimento para poder conseguirlos. Están en la página de la Conalitec, escriben así, www.conalitec.com, despliega una página en donde viene el ciclo escolar y vienen por grados. Le das clic, por ejemplo, primer grado, y te viene tanto el libro para la maestra y el maestro, los 3 libros de los 3 escenarios, el de aula, el de comunidad y el de escuela, además de múltiples lenguajes, nuestros saberes, y en los otros, ¿cómo se llama el de primero? El de... No, el otro libro, no. Para primero y segundo, para la lectura y la escritura, la literalidad y todo eso. No. Bueno, hay otro libro para primero y segundo, y a partir de tercero, cuarto, quinto y sexto, también está el de México, cartografía, y que son igual como pueden o abonan demasiado a la tarea. Pero les digo, están en la página, vuelvo a repetir, de la Conalitec, www.conalitec.mx, y ahí pueden consultarlos también. Desconozco si se pueden descargar, pero también hay otras páginas en donde tú pones, por ejemplo, libro proyectos comunitarios, y te dan varias opciones para la descarga también en PDF. Sí. Maribel Andois
comenta, es una mirada desde la otredad. Alfonso Torres, más allá de las capacitaciones, lo central en la construcción de un proyecto es la formación y el saber pedagógico de las maestras y maestros. Guadalupe López Álvarez, gracias por esta presentación. Maribel Landois Rubio, pero no tan solo al alumno, sino todos los sujetos como parte de un espacio globalizado. Yasmín Alquicires Ramírez, felicitaciones a Joana Nalí García y Carlos Mendieta por su participación en la elaboración de los libros de texto. Yara Luna, felicidades, acepto retos y trabajar con amor. Yasmín Alquicires Ramírez, ¿qué opinan de que los maestros utilizan el libro de texto como inician los proyectos? Porque piensan en las pruebas estandarizadas, principalmente Olimpiada del Conocimiento. Bueno, hace un momento platicábamos con el doctor Alfonso, que también él es un ávido del tema sobre los libros de texto, y él nos compartía que precisamente existe esa posibilidad, esa propuesta de trabajar los libros de texto según el orden de los proyectos, de los contenidos como están propuestos en el programa sintético. Sin embargo, si recalcan, no es lo deseable, porque todo tendría que estar en función del programa analítico, que como bien sabemos en el programa analítico se establecen los problemas que se habrán de atender a partir precisamente de esta observación y mirada crítica del espacio escolar, de la comunidad escolar. Entonces, si bien sí es una propuesta, no es la deseable, pero se pone a consideración de las maestras y los maestros. Sí. Yo tengo una pregunta. Atendiendo al título de la conferencia. No, perdón, nos piden que pase. A ver, voy a hacer un poquito de contexto. Cuando los currículums se enseñaban por disciplinas, uno se hacía un poco conocedor a profundidad de química, de física, de historia, de geografía, etc. Cuando los currículums se hacen por áreas, a partir de los más o menos 70s, uno llevaba ciencias naturales. A mí me tocó estudiar la secundaria por áreas. Llevaba física, química, biología, geografía, civismo, etc. Pero cuando salía de la secundaria no sabía ni geografía, ni civismo, ni historia. Sabía de todo un poco, pero no conocía a profundidad los asuntos. Pasa lo mismo en el caso, que es el antecedente del currículum ahora de Educación Básica 2022, bajo esta visión integral, el currículum integrado. Pasa lo mismo en la UAM Xochimilco, es el antecedente inmediato de hace 50 años ya, que se creó este modelo en la UAM Xochimilco en México, donde los biólogos, por ejemplo, egresan, pero no dominan, por ejemplo, la taxonomía, o no dominan partes específicas de la biología. ¿Por qué? Porque estudian de manera general, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, a ustedes que ya están viviendo esto, ¿qué tanto puede ocurrir esto con los estudiantes? Que no alcancen a dominar la matemática, aunque esté por ahí en los proyectos, aunque va a aparecer en el diseño, o la geografía o el civismo o otras áreas, pero ¿qué tanto el estudiante cuando egrese de las fases o de los grados, o cuando termine la primaria, pues puede saber de todo, pero de todo un poquito, pero no va a dominar cosas específicas de la misma lógica de las disciplinas? Esa es mi pregunta.
Si bien también se ha puesto precisamente el acento en esto, que un cambio en este nuevo modelo educativo precisamente es la ruptura con la segmentación de las disciplinas, porque precisamente se atiende al hecho de que el niño, la niña tendría que estar aprendiendo tal como ocurre su aprendizaje en la vida cotidiana, en sus relaciones con los otros. Sin embargo, sí se ha insistido en el papel docente, en el rol docente, que incluso en el contexto de la nueva escuela mexicana se enfatiza en el rol docente como sujeto activo desde la praxis, la problematización de su práctica, la problematización y la mirada crítica de la realidad. Entonces, esto implica no únicamente abordar un proyecto tal cual está y dar por hecho que el niño va a aprender todos estos conceptos de manera natural. Sí requiere de un proceso activo por parte del docente para precisamente enfatizar aquellas cuestiones en las que se tenga que hacerlo. Y para eso también están los ejes articuladores, porque los ejes articuladores también nos permiten ir reconociendo esas posibilidades de anclaje que se encuentran en los campos formativos, pero sin duda alguna es esto que ya les comentaba. El abordaje con los proyectos precisa de un sujeto activo por parte del docente y también de los alumnos, asumirse como sujetos activos de este proceso educativo. Y bueno, yo complejizaría un poco más el asunto al preguntar también qué tanto y a quién conviene que los alumnos también aprendan de esa manera como nos dicen, ¿no? Que a lo mejor aprendan mucho sobre matemáticas, a lo mejor aprendan mucho sobre química, y que dejen a lo mejor de un lado esa cuestión humanista de a lo mejor aprender a convivir con los demás, aprender a convivir en paz, aprender a respetar al otro, aprender también lo que es justo y lo que no. Y entonces, si quisiéramos complejizar un poco más el asunto, volveríamos un tanto a la racionalidad técnica, a la lógica de mercado, a las competencias. Y la pregunta sería también, regresando un poco, no sé si se valga o no, pero regresando un poco, ¿a quién tanto convendría eso? A lo mejor no es que en este momento vayamos a tener las respuestas de esto que se pregunta, pero sí mueve esta pregunta que nos hace, pero también mueve esta contestación, ¿no? ¿Qué tanto y a quién convendría a lo mejor ese tipo de aprendizaje si se descuida este enfoque que ahora tiene la nueva escuela mexicana, este enfoque humanista que procura o que prioriza primero que los alumnos aprendan primero a ser solidarios con los demás, a tratar o tener un trato de respeto, un trato con valores, un trato justo? Digo, o sea, solo digo, quedaría como pregunta. Yo la dejaría como pregunta. Sí. El hecho de que tengan un conocimiento disciplinar, no es asunto de lógica o a quién beneficia. Finalmente, el objetivo es que tiene un beneficio social, tiene un beneficio colectivo. O sea, no hay un pleito, un conflicto ahí de mercado. Pues no son asuntos de mercado ni de racionalización. ¿Sí? Claro. Gracias. Si mi intervención hace rato iba por ese lado, creo que sí nos hace falta saber qué es la epistemología del sur, reconocer el epistemicidio, el eurocentrismo, la ecología de los saberes, y es lo que podría dar respuesta a lo que pregunta el maestro. Y por eso yo preguntaba en qué sentido los habían capacitado,
porque yo ya vi los libros, los vi sin lentes, digamos, ¿no? Pero ahora los veo con lentes de la epistemología del sur, y entonces sí veo elementos como el que maneja el maestro. Pero por eso me interesa en saber si ustedes estaban capacitados en esta epistemología. Ajá. Entonces sí veo que los capacitaron en lo pedagógico y en lo didáctico, pero sí falta el elemento epistemológico, y a eso yo quería saber y aterrizar. Gracias. Grecia Xiomara Guevara Guzmán, Lie Matutino, Helen Vinuelo. En lo particular sería muy enriquecedor la traducción en lengua indígena, sobre todo para nosotros que trabajamos en ese nivel. Felicidades y agradecimiento por compartir este conversatorio. Leonel Baltasar Mejía Fernández. Los libros se pueden consultar en la página de la Biblioteca Gregorio Torres Quintero de la UPN Ajusco, acceso abierto, recursos electrónicos. Uriel López, saludos, me gustó la conferencia, felicidades. Y bueno, considero que como bien señalábamos, estos espacios de diálogo pedagógico sirven para esto, para generar dudas, para seguir cuestionándonos y no defender esto como un proyecto perfecto. Creo que lo más enriquecedor es ver esas áreas de oportunidad, ver esas áreas en las que tenemos la oportunidad también de abonar un poco más, porque ya lo decía el doctor Alfonso y lo mencionaban alguna vez, los libros de texto no son lo único ni lo central. Es una herramienta, y es una herramienta muy valiosa, y hoy el maestro Fernando Cuatepozzo nos decía, en muchos lugares es el único libro que tienen muchas niñas y niños, el primero y a veces lamentablemente el único, y por qué negarles la posibilidad de tener acceso a un primer libro de texto. Y sin duda nos llevaremos todas estas reflexiones que nos comparten, no precisamente para responder con una verdad, sino para seguir construyendo. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta o reflexión. Doctor, por favor. Pues antes que nada, pues muchas gracias por esa ilustrativa presentación. Yo creo que sí nos quedamos, o al menos yo me quedo con un panorama más claro sobre el contenido de los libros. Está muy claro que se rompen los paradigmas, ¿no?, del modelo que se viene trabajando de segmentación a este modelo de inclusión, de comunidad, que eso está muy bien. Yo tengo una pregunta. ¿El contenido en humanidades, cómo se maneja a lo largo de estos libros? Por ejemplo, la historia, la filosofía, bueno, otra vez pensado en estas segmentaciones, cómo se funden en el contenido. Y dos, yo creo que no hace falta una traducción de estos libros, sino es una creación de los propios docentes que hablan las lenguas originarias, porque si no estaríamos cometiendo nuevamente el pecado de traducir el mundo castellano al mundo de pueblos originarios, y entonces no habría una creación. Yo creo que se habría una elaboración desde el pensamiento propio de los pueblos indígenas. Y esto me lleva a preguntar también, ¿qué tanto del contenido involucra esto, los pueblos indígenas? Sí está bien lo que se mencionaba de las entrevistas, si es un pueblo bilingüe o un pueblo originario, pues se les pregunta en náhuatl o en otomí o en otro. Pero ¿qué tanto se retomaron los conocimientos comunitarios y se virtieron en estos libros? Porque pues es un proyecto nacional donde hay más de 68 lenguas indígenas, 365 variantes. O sea, este sector de la población tiene peso, ¿no? ¿Qué tanto se puede ver en estos libros? Muchas gracias. Felicidades por el trabajo.
Muchas gracias, doctor. Bueno, pues a través de los distintos libros, de primero a sexto, se puede evidenciar esto último que nos dice, porque precisamente esta participación de maestros de diferentes regiones del territorio nacional permiten llevar sus cosmovisiones, sus formas de pensar, sus lenguas a los proyectos. He visto también proyectos en donde hablan no solo un ejemplo, ¿no? Tomando ejemplo de la lengua ñañú, sino de otro tipo de lenguas, a lo mejor del sur, en otro tipo de proyectos, y que tiene también relación con esto que pregunta del contenido de humanidades, de historia, de filosofía, cómo es que se van fundiendo en el contenido, y que tiene o guarda relación con estas prácticas o saberes que tienen los maestros que participaron en la elaboración, porque la mayoría logró como contextualizarlos a sus regiones o el lugar de pertenencia de cada uno de ellos, y se advierte, por ejemplo, en las fiestas, en la elaboración del pan. A mí me llamaba mucho la atención, y creo que es en este libro, el de la elaboración del pan, que no solo es el pan de muerto tradicional como lo conocemos. Creo que aquí está a la mano el proyecto, y se llama el proyecto, ya me lo pasé, está aquí, dice: con pan festejamos y convivimos. Y dice: en esta aventura de aprendizaje lograremos describir un festejo en nuestra comunidad donde el pan sea un elemento importante para las celebraciones que nos unen. De este modo pondremos en práctica los recursos propios de la descripción, así como los usos de la coma y del punto. Entonces, a lo largo de este proyecto que iba revisando, se le pregunta al niño qué celebraciones hay en su comunidad en donde se utiliza el pan. Entonces vamos viendo cómo se va articulando la historia incluso de un pueblo, de una comunidad, estos saberes ancestrales, y también estos planteamientos filosóficos al, por ejemplo, plantearles o realizarles preguntas a los niños acerca de las cosmovisiones del lugar donde vive, cómo piensan que es. Y algo interesante igual de esto es eso, cómo se le pregunta o se le cuestiona constantemente al niño. Ya no hay como esas verdades o estos enunciados en donde afirmen cómo tiene que ser, sino preguntar a los alumnos cómo es en sus comunidades. Y creo que parte de eso es precisamente estos planteamientos filosóficos. ¿Quieres aportar algo más, Henry? Gracias. Gracias, doctor. Bueno, en la página de Facebook comentan: Roberto Aspeitia, no invitaron. Jorge Sánchez Lascano: aprender a profundidad sobre un área o asignatura, sí, siempre y cuando atienda la formación integral de las y los alumnos. La especialización sin la búsqueda de la formación ciudadana no tendría sentido. Sujei García: saludos desde UPN-ECH, Unidad Juárez. No sé si hay alguien más que tenga algún comentario, pregunta, duda. De no ser así, le cedemos la palabra a la directora Marisol. Bueno, muchas gracias. Creo que la virtud de este tipo de actividades justamente se manifiesta en esta posibilidad de diálogo, ¿no? Y en esta sensación de queremos más, ¿no? Más discusión con respecto, me parece que es un punto central, estos elementos filosóficos, epistemológicos que tienen que ver con la nueva escuela mexicana, no solamente con los libros de texto, y creo que eso lo planteaban al principio tanto Carlos como Joana, ¿no? Cómo pensar, porque justo esta idea de las recetas se rompe en la lógica de la nueva escuela mexicana. Entonces el libro de texto es un pretexto para que el docente piense en cómo desarrollar los contenidos, y donde la comunidad se convierte en el punto central. Si no, estaríamos rompiendo con eso, ¿no? Vienen los saberes ya instituidos desde el eurocentrismo, y entonces desconocemos la producción de saberes que hay ahí en las comunidades, ¿no? Bueno, perdón, insisto, se queda uno con las ganas de seguir abordando el tema, ¿no?
pero bueno, los tiempos nos marcan un límite y en ese sentido yo agradezco nuevamente a Joana y a Carlos esta actividad y voy a leer el texto de la constancia. Dice: Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia al maestro Carlos Alberto García Mendieta por participar como ponente en el conversatorio Los nuevos libros de texto gratuitos, una mirada desde su construcción a su ejecución, llevada a cabo en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 2023 en esta Casa de Estudios. 24 de octubre de 2023, atentamente, Educar para Transformar, y firma su servidora. Y bueno, para Joana también por participar como moderadora en esta actividad.